Bueno, muy buenos días. Damos gracias a Dios, a los hermanos que están en esta mañana y a los que están aquí, hermanos. Gracias a ustedes por venir. El Señor les bendiga y les ayude. Hermanos, primera de Timoteo 3:15 es el versículo que hemos venido usando, ¿no, hermanos? Por supuesto, desde hace 8 días. Primera de Timoteo, muchas gracias. Capítulo 3, versículo 15. Y hoy seguimos, hermanos, y esta será nuestra segunda parte de la enseñanza, distintivos de una iglesia bautista reformada. Le repito, hermanos, si usted quiere anotar, al final haremos el examen, distintivos de una iglesia reformada. Entonces, vamos a ir a nuestro texto, que es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra del Señor, hermanos, para que oremos, para que si tardo, sepas, dice el apóstol Pablo a Timoteo, cómo debes conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna, ¿y qué más dice? Y baluarte de la verdad. Hermanos, oremos. Nuevamente, estimado Maestro, estamos delante de ti muy agradecidos por la bondad que tú tienes hacia nosotros, por la misericordia que hoy, domingo 21 de julio, has extendido. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre firmes, constantes, seguros en ti, mi amado y buen Señor. Ayúdanos, Padre, para que vivamos no de acuerdo a nuestras presunciones, sino de acuerdo a lo que tu palabra dice que debemos hacer. Ayúdanos a ser personas tranquilas. Ayúdanos a ser personas ecuánimes. Y permítanos, Señor, seguir avanzando en el nombre del Señor. Presentamos delante de ti esta mañana y te pedimos que nos ayudes. Amén. Hace 8 días, hermanos, dijimos que este versículo define santamente cómo nuestro Señor ve la iglesia. Y es importante que usted entienda, y lo mismo yo, cómo es que el Señor ve su iglesia. El Señor no ve a su iglesia como lo terrible, a pesar de que somos pecadores, ¿cierto? A pesar de que todo el tiempo fallamos, ¿cierto? El Señor no lo ve así. Mire que el texto dice, en primera medida, que Él es el dueño, Él es la cabeza y Él es el gobernador. ¿De quién? De la iglesia. Es decir, de usted. Hermanos, mire, nosotros no podemos tener implicaciones como que aunque hay pastores, ellos son los que mandan. Aunque hay diáconos, ellos son los que ordenan. No, hermanos. Recordemos que encima de nosotros, ¿quién está? Cristo, ¿cierto? Y Él es el dueño y Señor único de su iglesia. Por eso, hermanos, nosotros hacemos lo que hacemos porque tomamos de la Escritura, ¿cierto? Y después de estudiarla, pues hacemos precisamente lo que el Señor dice. Lo segundo, hermanos, que dice el texto, es que la iglesia es que, hermanos, columna y baluarte de la verdad. Y eso, hermanos, son distintivos que el Señor Jesucristo da ¿a quién? A su iglesia. Es como si usted, hermano, que está casado, dice a otras personas, mi esposa es alegre, mi esposa es maravillosa, entre otras características, ¿cierto? Son distintivos de su esposa. Son distintivos de lo que usted ve en ella. Y es importante, hermanos, como lo dialogábamos el domingo pasado, que las iglesias de corte bautista particular o que van en ese proceso como nosotros, hermanos, porque recuerden que nosotros estamos en ese proceso, hermanos, en el proceso de ser una iglesia realmente bíblica, pero además de colocarle esa palabra bíblica, ser una iglesia de la Reforma, una iglesia histórica, una iglesia que realmente vive para su Señor y que adora al Señor de acuerdo a lo que la Escritura ha
determinado o que la Escritura dice, perdón. Por eso, hermanos, que cada vez que nos encontremos el día domingo, el día miércoles o cualquier día de la semana, es interesante que nos preguntemos realmente, hermano, qué estamos estudiando o qué estamos leyendo. Porque si usted hoy dice, yo no leo nada, lo que yo estoy entendiendo con su afirmación es que usted se está muriendo. ¿Sí? Es que usted en vida sencillamente es una persona que viene al culto, quizás abre la Biblia, porque pues decimos que abren la Biblia, pero entre semana pues, realmente no le interesa. Y eso pues no hace parte de un distintivo de alguien que pertenece a una iglesia bautista. ¿Sí me hago entender, hermanos? Porque nosotros debemos leer, estudiar, prepararnos, capacitarnos, hermanos. No podemos entonces decir somos profesionales, hemos hecho especializaciones, ¿cierto? Colocar nuestro nombre por arriba y decir, pero en la iglesia realmente yo casi no leo. O sea, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué prepararnos solamente para el mundo y para el Señor ser unos mediocres? ¿Cierto, hermanos? Es mi deseo entonces, hermanos y amigos, que meditemos en esta mañana, que consideremos cuáles son nuestros distintivos como una iglesia bautista. Hace 8 días colocamos 2 cosas en claro. Primero, a Cristo, ¿se acuerdan? Y segundo, la Escritura. La Escritura. Siempre la Escritura es la que debe estar por encima y Cristo más arriba todavía. Hermanos, hoy vamos a considerar un solo punto. Tenía 2 puntos, pero realmente el tiempo sé que no me da. Sin embargo, hermanos, voy a compartir con ustedes el punto número 2 para que usted lo tenga claro para dentro de 8 días. Primera pregunta, hermanos, o primer punto, ¿por qué iglesia reformada? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Por qué iglesia reformada? Porque a veces las personas llegan a la iglesia local, se acomodan, duran 30 años, pero nunca supieron por qué iglesia reformada. Y la pregunta que vamos a considerar junto a otra pregunta de 8 días es esta: ¿por qué bautista? ¿Cierto? Es importante saber por qué bautista. Es importante saber por qué en general somos una iglesia bíblica o una iglesia bautista reformada, que eso es lo que deberíamos siempre decir. Entonces el punto número 1, hermanos, ¿por qué iglesia reformada? Y el punto número 2, que realmente son conclusiones, pues, ¿qué nos lleva a pensar este primer punto? Entonces, conclusiones aplicativas, no conclusiones finales, porque es una redundancia, sino conclusiones aplicativas. Hermanos, como siempre lo preguntamos, ¿usted está preparado? ¿Está listo, hermano, para desaprender? ¿Está listo para aprender? Cuando uno desaprende y aprende, hermano, uno se vuelve realmente una persona sabia. Pero cuando uno, hermano, no quiere aprender nada, uno se vuelve como terco, ignorante, ¿cierto? Entonces, punto número 1, hermanos, ¿por qué iglesia reformada? Es importante en esta mañana, hermanos, hacer la aclaración de por qué somos iglesias bautistas, pero la pregunta es ¿para qué esta aclaración? Para así tener mayor claridad de nuestras doctrinas. La palabra doctrina es una palabra que simplemente significa enseñanza. Sencillamente, hermanos. ¿Y por qué debemos hacer esta aclaración, hermanos? Porque recuerde que las doctrinas que nosotros enseñamos van en línea con la palabra de Dios. Por eso es que usted tiene que tener la tranquilidad que lo que predicamos aquí, hermanos, está sostenido por la palabra o está argumentado con la palabra. Acá no decimos, por ejemplo, sí, es que yo esta mañana escuché una enseñanza y no, ese es mi argumento. Porque sería un argumento como falso. Yo debo decirles a ustedes, hermanos, esta semana estuve leyendo, la semana pasada también estuve leyendo algunos artículos, ¿cierto? Que nos lleva a entender entonces por qué somos bautistas y por qué somos reformadas. Cuando nos preguntan por qué somos reformados, quiero preguntarle a usted, ¿cuál es la respuesta que usted da? ¿Cuál es la respuesta? Cuando a usted le dicen, venga, es que usted allí coloca iglesia reformada, iglesia bautista, pero ¿eso qué significa? Hermanos, ¿cuál es la respuesta? Permítame
darle a usted algunas respuestas que yo he escuchado. ¿Por qué somos reformados? No sé. No sé, la verdad no sé. Pero suena muy chévere. Otros dicen, me parece bueno y me parece también sano. Otros dicen, la verdad es que los reformados son tan chéveres. Otros dicen, ellos estudian mucho y son serios igual que yo. Por eso me identifico. Mira, hermanos, si usted da ese tipo de respuestas, usted está muy mal, hermano. Está muy mal porque no ha entendido. Y si usted da ese tipo de respuestas, lo único que yo puedo entender es que usted jamás ha ido a algún documento histórico y ha leído. Usted no puede decir soy bautista porque a mí me parece chévere, porque me gusta, porque un día alguien me invitó y no, los hermanos son chéveres, comemos empanadas al final. No, hermanos. Escúcheme y póngame cuidado. Nosotros debemos tener respuestas claras, ¿cierto? Con argumentos claros. Si a usted le preguntan, por ejemplo, ¿usted por qué estudió esa carrera? ¿Usted qué va a decir? ¿Por plata? Sería una respuesta incongruente, con todo respeto. Porque es que un día a mí alguien me dijo, estudia esto porque le va a ir bien económicamente. Yo creo, hermanos, que uno tiene que meditar porque uno va a estudiar lo que va a estudiar, o porque uno estudió eso, o porque somos bautistas, o porque hacemos parte de la reforma, ¿cierto? O porque usted se casó con la persona que se casó. Usted no puede decir porque me tocaba, era la única. No, nadie más me paraba bolas. La verdad era un poco feo, entonces la única que me miró, entonces de una. No, hermanos. Debemos ser claros en qué, hermanos, en nuestras respuestas. En nuestras respuestas. ¿Usted lo considera así o no, hermanos? Sí, hermanos. Entonces, cuando decimos ser una iglesia bautista reformada, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo primero, hermanos, estamos afirmando que las enseñanzas del Señor Jesucristo y las enseñanzas de los apóstoles fueron recobradas, fueron nuevamente tomadas por los reformadores durante la Reforma Protestante, donde el Señor, por su bendita gracia, ¿qué hizo, hermanos? Présteme toda su atención. Usó hombres como instrumento para que ellos pudieran, y vuelvo y digo la palabra, recobrar la enseñanza de Cristo, la enseñanza de los apóstoles. Recuerden, hermanos, que hubo un momento en la historia donde la Iglesia Católica Romana prohibía leer la Escritura, y ellos se levantaron como esos hombres del Señor que fueron usados para que se pudiera decir que la Escritura era dada ¿para quién? Para todos, hermanos. Por eso es que la Escritura no es solamente para algunos grupos, eso es una gran mentira. Y también, hermanos, debemos decir que la Escritura todos pueden y deben leerla. Pongamos cuidado, hermanos. Por eso, hermanos, que el Señor levantó hombres como Martín Lutero. El Señor también levantó hombres como Juan Calvino, entre otros hermanos que realmente hicieron un trabajo maravilloso. Pero no se preocupe, hermanos, a medida de que vamos caminando en la historia, estaremos viendo todo esto, hermanos. Para los bautistas reformados del siglo XVI y para los bautistas reformados del siglo XVII, era muy importante enseñar que las Sagradas Escrituras, escúcheme, eran su suprema autoridad. Hoy en día, las Sagradas Escrituras no son para algunos grupos la autoridad, no lo son, porque se están desviando. Para algunos grupos religiosos, la autoridad es el profeta, pero no el profeta del Antiguo Testamento, sino el profeta actual que se han inventado. Para la actualidad, hermanos, la Escritura ya no es autoritativa, sino que colocan es cualquier enseñanza, un chiste, una historia. ¿Y cómo sale la gente? Feliz, contenta,
porque el pastor me hizo reír y qué culto tan bonito. Hermanos, vuelvo y repito, debería darnos vergüenza cuando escuchamos una enseñanza que solamente nos haga reír, pero que no nos lleve a reflexionar de nuestra vida como cristianos. Amados hermanos, recordemos que la palabra del Señor nos revela con claridad. Escúcheme, cuando estudiamos a conciencia desde el Antiguo Testamento y nuevamente cuando vamos al Nuevo Testamento, que solamente Cristo nos da vida eterna, que solamente Cristo nos puede salvar, y esa salvación es por gracia, esa salvación es por fe. ¿Será que el Señor vio algo en usted maravilloso para que Él lo hubiese salvado? No, hermano, usted es pecador y yo también soy pecador. En esta mañana podemos vestirnos con la ropa más elegante que usted quiera, oler delicioso, hoy comer lo más rico que a usted se le antoje. De igual, si Cristo no le hubiese salvado y resucitado, usted fuera un muerto en vida. Punto, hermanos. Pero lo que yo estoy diciendo era lo que predicaban los reformadores, que sin Cristo usted no es nada, que usted necesita a Cristo para ser salvado. Mire, hermanos, Juan Calvino, permítame decir esta expresión tan coloquial, Juan Calvino se dio la pela por predicar el Evangelio. Martín Lutero tuvo que esconderse y pasar la Biblia a su idioma original, el alemán, para que otros conocieran del Señor. Pero a veces nosotros, hermanos, no leemos ni siquiera un libro de una página porque nos da pereza. ¿Y qué decimos? No tengo el tiempo. No, realmente es que el estrés, no, es que tuve unas dificultades. Hermanos, eso solamente son excusas. Excusas. Pregunto, ¿usted y yo no tenemos el mismo tiempo? Sí. Y lo voy a decir, si usted estudia la carrera que usted está estudiando o la estudió, pero usted no se organiza, pues está mal. Porque por lo menos deberíamos tener 20 minutos diarios para leer la Escritura, ¿cierto? Para revisarla, para mirar qué es lo que el Señor a mí me está hablando. Bueno, digamos que a usted le queda muy difícil leer la Escritura. Bueno, el Señor ha provisto hombres en este tiempo donde han colocado, ¿cierto? Donde tenemos dispositivos que ellos nos ayudan a entender un poco. Pero hermano, usted no puede toda la vida entonces hacer eso. Porque entonces más bien, regale sus Biblias, regale sus libros y dedíquese solamente a escuchar. Debemos esforzarnos, hermanos. Ahora bien, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque quiero argumentar por la Escritura lo que Martín Lutero, lo que Juan Calvino y otros hermanos argumentaban frente a la salvación por gracia. Vuelvo y le digo, hermanos, si no tenemos un argumento claro en la palabra, pues creo que estamos mal. ¿Sí o no, hermanos? Estamos mal. Efesios 2, versículo 8 y 9. ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Por qué reformados? ¿Por qué reformados? Pues porque, hermanos, también nosotros nos añadimos a lo que hicieron estos hermanos al recuperar las Escrituras. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué, hermanos? De la fe, y esto no de vosotros. Miren lo que aclara Pablo, no de nosotros. O sea, no porque el Señor vio en usted algo. ¿Qué sigue diciendo? Pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie, que hermanos, se gloríe. Hasta allí nomás. Ahora, hermanos, debemos notar la argumentación de los reformadores en la Escritura. Ellos a nadie manipulaban. Cosa contraria, lo que hacía la Iglesia Católica Romana, que ellos sí estaban haciendo esa manipulación. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Está diciendo sencillamente que el Señor salva a cualquiera, pero cuando Él salva, Él lo hace por gracia, porque se ha puesto la fe en Cristo. El Señor no vio que usted era mejor, o que iba a tener dinero, o que iba a tener más estudios. Eso al Señor no le importa. Simplemente el Señor nos escogió por gracia y punto, mis amados. Eso es lo que nos tiene que a nosotros en esta mañana
importar, ¿cierto? Que el Señor nos ha escogido por gracia. Los reformadores, hermanos, sostenían con plenitud algo llamado las 5 solas, 5 frases en latín, que se las quiero explicar en esa misma palabra, o en esas mismas solas. Primero, sola escritura, lo cual significa, hermanos, que solo por medio de la escritura. Y así tiene que ser. Todo lo que aquí hablemos debe estar basado en qué, hermanos, en la escritura. En la escritura. Segundo, hermanos, sola fide, lo cual significa que solo por la fe puesta en el Señor Jesucristo es que somos, ¿qué, hermanos? Salvados. ¿Sí o no? Usted no tiene su fe puesta en nadie más ajeno a quién, a Cristo. ¿O sí, hermanos? Por eso, hermanos, cuando se nos pregunte, por ejemplo, ¿por qué usted no ora constantemente al Espíritu Santo? ¿Cuál debe ser la respuesta? Porque a Cristo se le dio la preeminencia de todo, y a Él sea la gloria y la honra. Espíritu de Dios, ¿dónde mora? Dentro de nosotros, ¿cierto? Él vive en nosotros, y Él vive porque el Señor así lo dio, lo propuso, para aquellos que hemos nacido de nuevo. Pero somos totalmente trinitarios, y creemos firmemente que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que es poderoso, porque así el Señor se lo delegó. Número 3, hermanos, hablando de las 5 solas, sola gratia, solo por la gracia, y solo por la gracia, hermanos, es que hemos sido salvados, ¿cierto? Por nada más, solo por la gracia. Hoy, hermanos, después de muchos años que pasó la reforma, muchos siglos, somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, vivimos lo que vivimos gracias a la gracia que el Señor nos ha dado. ¿Está de acuerdo usted? Número 4, hermanos, solus Christus, lo cual, hermanos, significa que solamente Cristo puede salvar. No una oración de fe, eso es una gran mentira, que usted le diga a alguien, a ver, repita conmigo esta oración, e inmediatamente el Señor dejará su trono, le saldrán alas y estará con usted, porque eso no es lo que la Escritura enseña. Es más, hermanos, Romanos capítulo 10 es un texto no autorizado para que nosotros argumentemos eso. El Señor escoge, ¿cierto? El Señor elige a los que van a ser salvados. Y si yo pongo mi fe en Él, ¿seré qué? Salvo, siempre y cuando el Señor, por gracia, me haya escogido. Eso no lo podemos quitar, hermanos. La suma es clara. 1 más 1, 2. Punto. Sencillo, hermanos. Número 5, hermanos, hablando de las 5 solas, soli deo gloria. Solo a Dios la gloria. Esto que estoy nombrando es lo que los reformadores creían, y lo que nosotros como una iglesia reformada creemos, porque decimos entonces que nos basamos también, no solamente en la Escritura, sino que nos basamos en aquellos hermanos maravillosos reformados. Por eso decimos que somos ¿qué? Una iglesia reformada histórica, porque creemos en lo que ellos hicieron, en el avance. Creemos, hermanos, en ese esfuerzo que ellos hicieron por recobrar nuevamente las enseñanzas del Señor Jesucristo y las de los apóstoles. Hermanos, la teología reformada quedó plasmada por escrito y de forma fiel. Es por eso que nosotros hemos adoptado algo llamado la Confesión de Fe de Londres de 1689, que usted la tiene. Y también debemos dejar claramente
que esta confesión no está por encima de la Escritura. Es decir, hermanos, está la Escritura, y voy a poner un ejemplo. Está la confesión jamás estará por encima de la Escritura. Al contrario, simplemente, hermanos, es una confesión que nos ayuda a entender un poco más la Biblia, ¿cierto? Nos ayuda a entenderla, nos ayuda a revisar entonces en la historicidad lo que los puritanos creían. Por eso, hermano, es bueno que todos los días o en la semana saquemos un espacio para leer nuestra confesión de fe y nuestro catecismo. Es importante, hermano, porque si decimos, hermanos, que somos históricos, pero usted nunca lee nada, pues imagínese. Recuerde también, hermanos, haciendo un paralelo, que actualmente tenemos una clase, ¿cierto?, con un buen maestro que nos está ayudando a entender un poquito más sobre la confesión. Estamos hablando, hermanos, ahora sobre el capítulo 26, porque estamos a puertas de nuestra membresía, ¿cierto? Por eso, hermano, le animo a usted, en esta enseñanza que estoy llevando, que se conecte temprano, hermano, para que usted pueda aprender. Amén. Es importante, hermanos, recordar que la Confesión de Fe de Londres de 1689 es una copia exacta, palabra por palabra, de la Confesión de Westminster, para que usted lo tenga muy claro. Es una confesión exacta, palabra por palabra, pero también es una confesión exacta de la Declaración de Saboya. Es importante, hermanos, vuelvo y le digo, que entendamos nuestras raíces, nuestra historia. Si a usted le preguntan por qué es reformada, sencillo, porque creemos que en el siglo XVI, XVII hubo hombres que recobraron, ¿cierto?, la enseñanza, no solamente de Cristo, sino también de los apóstoles, y gracias a ellos, hermanos, hubo una defensa lícita, y hoy tenemos con libertad el poder leer la Escritura, hermanos. Por eso usted puede hoy comprar cualquier Biblia, grande, pequeña, mediana, según la versión que a usted más le guste. Pero, hermanos, eso no significa entonces que compremos una Biblia y que la tengamos por allá guardada y que solamente cuando vengamos a la reunión dominical o el día miércoles, entonces ahí sí, vamos a sacarla y vamos a mostrar que sí la leemos. No, hermanos. Y voy a ser muy juicioso preguntándole a usted, y al final yo también daré la respuesta de qué leímos esta semana, hermanos. Y espero que los hermanos, por supuesto que quizás no lo hicieron, pues que lo hagan. Hermanos, nuestra herencia reformada a través de la buena defensa de los reformadores también nos ayudó a entender y a comprender cómo la Escritura nos enseña que en la eternidad pasada Dios, ¿qué hizo, hermanos? Escogió incondicionalmente a algunos para salvación y a otros ¿para qué? Para perdición. Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2 nos muestra eso. Pero quiero, hermanos, que leamos Efesios 1 del versículo 3 al 6. Porque yo estoy citando lo que los reformadores santamente hacían como defensa de estas enseñanzas, de estas doctrinas. Efesios 1, versículo 3 al 6. Les recuerdo que este es uno de los versículos con los cuales los reformadores hicieron una buena defensa, hermanos. ¿Eran qué, hermanos? Apologistas. Bueno, vamos a guardar silencio, amados hermanos. Efesios 1, versículo del 3 al 6. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Leamos con atención. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como, hermanos,
santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos que predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y mire el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo como, hermanos, aceptos en el amado. Note usted que todo lo que el texto está mostrando es en Cristo. ¿Sí lo está notando? Y esta era la defensa que hacían los reformadores, que usaban la Escritura, pero para mostrar a quién, a Cristo. Por eso muchos de ellos murieron, hermanos. Pero nosotros ¿cómo la pasamos en este tiempo? Súper bien. Tenemos todo, hermano, a la mano y a veces no lo usamos. Aclaro, hermanos, que si fuera por nosotros, que si fuera por nuestros deseos carnales, que si fuera por nosotros mismos, nunca hubiésemos escogido a Cristo como nuestro Salvador de nuestras almas. ¿Sabe por qué? Por nuestro corazón malo, por nuestro pecado. Mire, hermano, no le dé tanta argumentación a esas pequeñeces que usted vive en la vida. Es que ya el Señor se nos adelantó y nos dijo que en la vida íbamos a pasar por aflicciones, ¿cierto? O sea, digamos, esas aflicciones no pueden ser nuestra bandera. Hermanos, lo que vivimos esta semana, por más duro que haya sido, pues ya lo vivió. Pero si usted lo vivió en Cristo, pues la pasó bien. Pero si usted no la vivió en Cristo, se lo aseguro que en este momento usted está amargado o amargada. Porque usted no puso a Cristo por encima de usted, sino que se puso usted por encima del Señor. Imagínense, hermanos, si los reformadores hubieran dicho, no, estoy más mal, me van a quemar. No, del Señor, no. Muchos murieron, pero ¿qué hacían? Ponían por encima a Cristo, hermanos. Entonces, hermanos, si fuese por nosotros, si fuese por nuestro pecado, le aseguro que usted jamás hubiera escogido al Señor. ¿Sí o no? Pero gracias a Él, que fue el que nos escogió a nosotros. Por eso, hermano, usted puede decir, venga, yo peco, ¿cierto? Yo reconozco que hago esto, pero no importa, el Señor me está guardando, ¿cierto? El Señor me está ayudando. Hermanos, Romanos 3, 11 y 12. Y vuelvo y le digo, hermanos, lo que estoy enseñando hace parte de la reforma. ¿Por qué somos reformados? ¿Por qué somos reformadores? Porque lo que estamos diciendo es lo que ellos predicaban. Ellos que decían que solamente por la fe eran, ¿qué, hermanos? Salvos. Ellos que decían que el Señor ya había escogido a algunos, ¿cierto? Para salvación. ¿Qué decía la Iglesia Católica? No, todos somos hijos de Dios. Y eso es falso, hermanos. Pregunto, ¿todos somos hijos de Dios? No. Muy bien, todos somos creación de Dios, claro que sí, pero solamente los escogidos son los que tienen derecho a ser llamados como hijo de Dios. Hermanos, Romanos 3 del 11 al 12 dice, no hay quien entienda, hablando de usted y de mí, ¿no? No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron como inútiles. Mire el versículo que sigue, o la parte que sigue. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hasta ahí nomás. ¿Ve usted la maldad tan terrible que hay en el corazón del ser humano? Ahí el Señor nos está mostrando lo que somos. No hay ni siquiera uno. No, pastor, pero yo soy tan buen esposo. ¿Qué dice el texto? No hay ni siquiera uno. No, pero es que mi esposa, como ella, no hay dos. Sí, en este mundo se lo creo. Pero es mala. Es mala. Y necesita, ¿qué? Arrepentirse. ¿O no, hermanos? No, los papás que yo tengo son buenos. Mentira. Son malos y necesitan a Cristo. ¿Usted necesita a Cristo? Sí. Su papá puede ser la persona más hermosa
quien se levante en la mañana a hacerle la changüita, a plancharle el pantalón, a decirle mi bebé, mi niño, teniendo usted ya 50 años, y está bien. Pero si su papá, si su mamá no reconoce a Cristo como el Señor de su vida, irá al lugar de tormento, punto, hermano. No, hermanos. La Iglesia Bautista Reformada entonces afirma, además de lo que estoy diciendo, con mucha honestidad, que en las Sagradas Escrituras también se observa las doctrinas de la gracia. Que con el paso del tiempo, hermanos, estaremos hablando de cada una de ellas. Haremos una exposición maravillosa. Vamos a mirar, o voy a citar solamente las doctrinas de la gracia. Número 1, hermanos, la depravación o corrupción total. La depravación o corrupción total. Esto era lo que predicaban nuestros hermanos reformadores. Hay una discusión donde dicen que Juan Calvino fue la persona que citó o que se inventó estas doctrinas. Pero realmente, hermanos, voy a enviarles a ustedes un libro llamado El Evangelio de Juan, las doctrinas de la gracia, para que usted note cómo en la Biblia se nos muestra doctrina a doctrina esto que estamos diciendo. La segunda doctrina de la gracia, la elección incondicional. La primera, hermanos, la depravación o corrupción total. La segunda, la elección incondicional. La tercera, la expiación definida o limitada. Pero vuelvo y le repito, hermanos, haremos una exposición sobre cada una de ellas. La expiación definida o limitada. Definida porque solamente es Dios quien la define. Escuchemos, hermanos. Número 4, el llamado eficaz o gracia irresistible. El llamado eficaz o gracia irresistible. Y número 5, hermanos, la gracia que preserva o perseverancia de los santos. La gracia que preserva o perseverancia de los santos. Le repito una vez más. Número 1, la depravación o corrupción total. Número 2, la elección incondicional. Número 3, la expiación definida o limitada. Número 4, el llamado eficaz o gracia irresistible. Y número 5, la gracia que preserva o perseverancia de los santos. Hermanos, mire, estas 5 doctrinas, ¿qué hacen? Póngame cuidado. Estas doctrinas lo que hace es presentar al Dios Trino como el autor de nuestra salvación de principio ¿a dónde? A fin. Cada miembro de la divinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu, juegan un papel en la redención y trabajan juntos, ¿para qué? Trabajan juntos como un solo Dios para rescatar a aquellos que perecen bajo la ira divina en perfecta unidad. Hermanos, las personas divinas hacen el trabajo que los pecadores no pueden hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie puede salvarse por lo bueno o por lo que tengan. Nadie puede salvarse por eso, hermanos. Recuerde que usted y yo somos incapaces de salvarse por nosotros mismos. Usted no ha puesto nada en la salvación. Nada. Yo tampoco. Y usted no puede pagar nada por la salvación. No se equivoque. Usted no puede decir, no, di una ofrenda que los va a descrestar a todos. Sí, lo felicitamos. Y si quiere le ponemos una corona. Y si quiere le damos un ajiaco o le damos un aplauso. Pero eso no significa que usted va a ser salvo por sus ofrendas.
Usted es salvo solamente por la gracia del Señor. Lo único que usted y yo hemos puesto, y lo pongo en comillas, y aclaro, hermanos, que esto va a sonar muy atrevido. Lo que yo voy a decir a continuación realmente va a sonar atrevido, y pido primeramente a Dios y a ustedes que me perdonen. Pero lo único que hemos puesto, hermanos, y lo digo con un entendimiento renovado, es nuestro sucio pecado y, perdón, y maltrecho. Es lo único que hemos puesto para ser salvados. ¿Qué es lo que colocamos? Pues el pecado que tenemos, para que Dios lo quite y nos haga salvos. Hermano, ¿me está entendiendo? Usted no ha puesto nada. En las mañanas usted se levanta y se mira al espejo y ve una mujer como, o un hombre como, joven, simpático, sin arrugas. Pero un día usted se va a envejecer. Lo tenemos claro todo, ¿cierto, hermanos? Pero si estamos en el Señor mismo nos va a dar esa vida o ese, ¿cuál es la palabra? Ese es el vernos jóvenes en Cristo. Y el día que usted y yo pues partamos con el Señor, hermanos, pues los que van a estar allí van a reconocer que fuimos personas que creímos en una salvación por gracia. Y punto, hermanos. Las iglesias reformadas entonces contemplan la gloria de Dios en todo lo que ya hemos dicho, hermanos. Miren, hermanos, ¿dónde se debe contemplar la gloria de Dios? Permítame decirle en dónde. Primero, en la iglesia. Nuestra iglesia local no puede ser una iglesia desordenada, hermanos. Es decir, hermanos, nosotros debemos decirle hermanos a los que son ¿qué? Hermanos. Y los que han sido probados. Debemos llamar pastor o pastores a los que el Señor ha escogido, ¿cierto, hermanos? Como iglesia bautista debemos llegar ¿cómo? Temprano. Fieles, hermanos. ¿Dónde más se debe contemplar la gloria de Dios? En la sociedad, ¿cierto? Comenzando por usted, es decir, en su trabajo, en su colegio, en la universidad. Si a usted lo llaman a coordinación, tienen que llamarlo por algo bueno. ¿Sí o no? Por algo bueno. Para decirle, no, es que definitivamente nos han dicho que usted es muy bueno y realmente queremos, en la próxima izada de bandera para los colegios, que queremos condecorarlo. ¡Qué bendición! Pero qué vergüenza que le llamen para decirle su matrícula la vamos a cancelar. Usted es más malo que el diablo. Ahí solo. ¿Sí? Usted es de los últimos, pero de los malos. También, hermanos, la gloria de Dios debe contemplarse donde en la familia. Para los hermanos que somos casados, aún nuestras relaciones sexuales deben ser para la gloria de Dios. Amén. Por eso, hermano, la pornografía no puede existir, ni el cine erótico, ni nada que se le haga a usted, nada, hermanos. Finalmente, hermanos, en la santidad del creyente. En lo que yo esté mostrando, y le voy a hacer una pregunta, ¿usted refleja la gloria de Dios donde usted está? ¿Cuál sería la respuesta si en esta mañana el Señor nos preguntara? Si usted dice amén, pero si el Señor nos mostrara un video de lo que hacemos, ¿ese amén todavía sería sólido o no, hermanos? ¿Qué dice 1 Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o hacéis, mire lo que dice, y mire lo que implica el texto, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cierto, hermanos? Pongamos un ejemplo muy sencillo. Póngame cuidado, hermanos. Lo invitan a usted a almorzar, el que sea. Usted tiene que tener mesura al pedir. Si a usted le están invitando a tomar un café y un pan, ¿qué tiene que pedir? Un café y un pan.
Porque a usted le van a preguntar, bueno, ¿qué quiere? Usted ya sabe, un café y un pan. No, tráigame un desayuno de 30.000, no. Usted está mostrando algo que es incoherente, hermanos. Tráigame la moñona y después el caldo con papa y... Porque usted va a quedar mal y el reino del Señor también. Usted va a quedar como una persona hambrienta, como que usted no come nunca. Tráigame un café y un pancito, un café o una agüita. Yo espero, hermanos, que usted dé gloria a Dios y que usted dé un buen testimonio. Lo llevaron a pasear o se fueron de paseo, que no tenía mucha plata. No vamos a pedir almuercito casero. Alguien trajo la carta y usted vio el churrasco de 50.000, un churrasco. Gloria a Dios. Eso es un mal testimonio, hermanos. Porque usted va a dejar mal a la persona que va a pagar. De pronto no tenía todo el dinero. Y es más, si así lo tenga, hermanos, debemos ser como, hermanos, ordenados aún en eso. ¿Para qué, hermanos? Para la gloria de Dios. ¿Sí me estoy haciendo explicar, hermanos? Vuelvo y repito, hermanos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es que esto es para la gloria de Dios. Cosas muy diferentes a ustedes dicen, pida lo que usted quiera, porque hoy quiero bendecirlo. Eso es otro tema. Entonces deme un churrasco de 50.000 pesos. Y aún así deberíamos tener pena, ¿no? Es que acá hay un churrasco, tranquilo. No hagan quedar mal al Señor, hermanos. Ahora bien, hermanos, hablando de nuestra adoración, y ya voy a ir finalizando, debemos afirmar que la fe reformada tiene un concepto muy alto, ya que nuestra adoración está centrada ¿en quién? En Dios. ¿Y por quién está regulada, hermanos? Por la Escritura. Hermanos amados, he escuchado decir que algunos hablan de la iglesia reformada de esta manera. Es que ellos son fríos. Es que el Espíritu de Dios no se mueve. Es que entonan esos signos. Ay, no, qué pereza. Eso es anticuado. Es que la Biblia ya no se usa. ¿Será eso cierto, hermanos? No. Lo que pasa, hermanos, es que cuando estudiamos la Biblia y lo hacemos de una manera muy ordenadita, escúcheme, muy ordenada, nos damos cuenta de que el Señor ha dejado una forma en que le adoremos muy clara. Acá no tenemos que estar saltando, ni gritando, ni tirándonos al piso, ni hablar cosas extrañas. Y mucho menos decir, el Señor me está diciendo en este momento, hablar ahí cosas que ni se tienen que hablar, hermano. Y señalar, es que Dios me está diciendo, hay maniquí de usted, cuando eso no es lo que dice la Biblia. Yo lo que entiendo que esa persona está diciendo es que la Biblia es anticuada, es que la Biblia es obsoleta, es que la Biblia ya no la necesitamos, hermanos. Pregunto, ¿será eso verdad? No, no, hermanos. Por eso es que la respuesta nuestra tiene que ser como clara. Si a usted le preguntan, ¿usted ama a su esposa? ¿Qué diría usted, hermano José? ¿Ama a su esposa? ¿Sí o no? No hay una mitad. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿O no ya? No sé, no, déjeme pensarlo. No. Antes ponen como cara de sabios. No, hermanos. ¿Sí o no? Ya. Si a usted le preguntan, ¿usted hace parte de una iglesia reformada? ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿Pero por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ah, pero yo pensé, no, pensó mal, porque era por esto. Pero si usted comienza a tartamudear, no sé, te va a quedar mal, hermano. Para la iglesia reformada, la Biblia es quien regula nuestra vida. 1. 2. Para la iglesia reformada, la Biblia es quien regula nuestra adoración. Y 3. Para la iglesia reformada, la Biblia es quien regula un liderazgo bíblico. Pastoras no existen en la Biblia. Y no podemos usar como caballito de defensa a Raquel. No podemos usar a esa mujer porque ella no fue pastora de ovejas.
tampoco a Débora. No, Débora, no. El Señor usó a Débora, pero si usted se da cuenta, después el Señor comienza, ¿cierto?, a usar a los varones, y eso lo hizo solamente por una gracia especial. Nada más, hermanos. Por eso pastoras no hay, y no existen. Pero es que hay unos versículos, no existen. Por favor, estudien. Pero es que acá dice que todos somos iguales. Amén, y yo lo creo. Pero ¿dónde habla de ministerio? Es que no habla, hermanos. Que el tema es que el Señor ha dicho de principio a fin que es el hombre quien lleva su hogar. Otra cosa muy diferente que usted quiera saltarse, hermana, es autoridad. Es que mi esposo es lento. No se salte la autoridad. Ayúdele a ser más despierto. El grave problema de las hermanas es que por su pecado quieren ser matronas, quieren mandar, quieren organizar. Eso no es así, hermanos. Ya lo hemos hablado muchas veces, ¿cierto? Lo hemos dicho muchísimas veces. Hermanos, como conclusiones. Mire la primera. Entender que es una iglesia bautista reformada debe ser para nosotros un gran peso por su envergadura, ¿cierto? Debe ser un gran peso aquí en nuestros hombros. Pero a su vez también debe ser tranquilidad por nuestra historia, por la gracia que tiene, por el evangelio que predicamos, que es un evangelio serio, puro, sin mácula, hermanos. Porque entendemos que solamente mostramos a quién, a Cristo, y al único que puede salvar las vidas, hermanos. Solamente Cristo. Punto. Ya, hermanos. Usted no puede decir, no, gracias a mi predicación, míreme cómo hablo. No. Por eso, hermanos, que las enseñanzas deben ser como sencillas, hermanos. Sencillas. Claras. Acá no necesitamos que digan cosas más allá de lo que la Biblia está diciendo. ¿Para qué? ¿Para qué adornar algo que la Biblia misma lo está adornando? Conclusión número 2, hermanos. La fe reformada no es nada menos que una visión integral del mundo, de la vida, así como un cuerpo doctrinal particular. Hablando de la reforma. Y número 3, hermanos, vamos a leer nuevamente Primera de Timoteo 3:15 para que no se le olvide a usted cómo es que el Señor ve a quién, a su iglesia. Para que si tardo, y también el Señor, como su segunda audiencia, nos lo dice a nosotros, ¿no? Para que si tardo, sepas cómo debes o debemos, si me permite la expresión, conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. ¿Hasta allí, hermanos, me entendieron? Vamos a orar, hermanos, así como usted está. Por favor, incline su rostro. Evangelín, amor de mi vida, inclina tu rostro y vamos a orar. Y todos juntos, hermanos, para que estemos en el mismo orden. Señor, estamos delante de ti en esta mañana, muy agradecidos por lo que hoy hemos aprendido, que como lo dije hace 8 días, no es ni siquiera el 0,1% de todo lo que vamos a ver. Esto simplemente es una parte, esto simplemente es un poco de historia y de lo que creemos como una iglesia bautista reformada. Ayúdanos, Señor, a tener claro nuestra herencia reformada. Ayúdanos, Señor, que cuando nos pregunten, digamos, somos una iglesia bautista reformada particular, no solamente bíblica, porque bíblica deja mucho que decir. Una iglesia bautista, una iglesia reformada, que tiene principios históricos. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a ella como nuestro manual de fe. Y enséñanos, Señor, a ser verdaderos creyentes y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos despedimos de estos hermanos que se conectaron y de los hermanos que están aquí. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a cantar un